Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, miércoles 11 de mayo de 2022, episodio número 242-242 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio muy interesante porque hoy vamos a hablar, como os comentaba el lunes, sobre algunos ejercicios que utilizo con mis estudiantes para desarrollar la escritura creativa. Y es que, bueno, en las últimas semanas ya ha habido algunos episodios en los que hemos hablado sobre la escritura creativa y cómo la utilizo con los estudiantes o cómo se puede utilizar para mejorar vuestro español. Y bueno, pues hoy os traigo 3 ejercicios muy sencillos, pero a la vez muy efectivos, que estoy seguro que os van a ayudar un montón a mejorar vuestros textos en español. Pero antes de ello, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, www.fluentspanish.express. Allí acceso a contenidos exclusivos, audiocursos sobre la cultura española, las costumbres sociales y las expresiones que utilizamos los nativos españoles para llevar vuestro español al siguiente nivel. Puedes escuchar cada audiocurso directamente desde tu teléfono móvil como un podcast y además cada audiocurso incluye varios episodios que tienen su propia transcripción. Además, por si esto fuera poco, acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras preguntas, vuestras dudas, practicar escribiendo, hablando y participar en todas y cada una de las actividades que organizamos, como por ejemplo el club de lectura mensual. Así que ya sabéis, en www.fluentspanish.express podéis suscribiros por tan solo 5 euros al mes y a la vez apoyar este proyecto. Dicho esto, pasamos ya a este episodio. Como os decía, bueno, va a ser un episodio bastante corto en el que simplemente os voy a hablar de 3 ejercicios muy sencillos que utilizo con mis estudiantes y bueno, pues el resto lo hacéis vosotros. El resto simplemente es empezar a aplicar estos ejercicios o empezar a buscar otros ejercicios que podáis hacer a través de vuestra creatividad. Pues yo creo que, bueno, pues más o menos lo interesante de este episodio es entender un poquito la dinámica de cómo generar ideas para escribir de manera creativa y empezar a mejorar vuestro español. Y bueno, luego ya sabéis que, como os decía el lunes, pues lo importante, lo interesante es que tengáis una persona que os pueda corregir estos textos y que os pueda ayudar. En este caso, bueno, yo es lo que hago con mis estudiantes y de nuevo os recuerdo que si queréis empezar a escribir en español conmigo, pues podéis contactarme directamente y bueno, pues nos ponemos a trabajar juntos. Dicho esto, hay 3 ejercicios de los que os voy a hablar hoy. Si queréis, en otros episodios os hablo de más ejercicios, son muy sencillos, ya veréis, y además efectivos, muy efectivos. Bueno, el primero de ellos es cambiar la manera de narrar una historia o un cuento. Si conocemos un cuento, una historia, de lo que sea, da igual que sea una historia antigua, un cuento que nos hayan contado cuando éramos niños, o una historia que recién pues encontramos en algún sitio, leemos, nos cuentan, da igual, lo que sea. Cualquier relato nos sirve para hacer este ejercicio y es cambiar la manera de narrar. ¿Y cómo la podemos cambiar? Bueno, pues la podemos cambiar de muchas maneras. La primera de ellas es contando la historia a través de uno de los personajes, por ejemplo. Puede ser que estemos contando el cuento de la Caperucita Roja narrado en primera persona o desde el punto de vista del lobo, desde el punto de vista de la abuelita o de alguna manera diferente. Entonces la historia de todo esto es cambiar el cómo se está narrando, cómo se narra la historia, cambiar el narrador por un punto de vista diferente, buscar un punto de vista diferente, imaginarnos de qué manera ese personaje, desde el punto de vista que estamos narrando la historia, pues piensa, cómo piensa, qué expresiones utiliza y todo lo que conlleva este cambio de manera de pensar, ¿vale? El segundo ejercicio también, y este siempre lo recomiendo, es uno de los primeros ejercicios que recomiendo a mis estudiantes, es escribir sobre un sueño que hayas tenido. Bueno, quien tenga la costumbre de apuntar los sueños, yo conozco gente que lo que hace a veces cuando se levanta directamente es apuntar en un papel su sueño, el sueño que ha tenido, porque bueno, no sé si os pasa, pero yo cada vez que me levanto y pasan 2 segundos ya se me olvidó el sueño, no tengo ninguna capacidad de retención de mis sueños y normalmente, pues bueno, os digo que entre el momento en el que me estoy poniendo las zapatillas para ir al baño ya no me acuerdo de nada, pero bueno, recomiendo escribir sobre un sueño. ¿Por qué? Porque escribir sobre sueños tiene una particularidad muy interesante y es que se suele narrar, se suele escribir utilizando el pretérito imperfecto, con lo cual es un ejercicio perfecto para utilizar ese tipo de pasado. Por ejemplo, caminaba por la calle cuando llamaba a mis amigos y entonces venía alguien por detrás. Utilizamos siempre, casi siempre, muchas veces el pretérito imperfecto, con lo cual es un ejercicio muy bueno, escribir sobre sueños, escribir sobre un sueño. Y no tiene por qué ser algo que hayas directamente soñado estas últimas semanas,
semanas. Quizás hay algún sueño que a lo largo de tu vida se ha repetido mucho. No sé si a mí sí me pasa, que sí que recuerdo algunos sueños y pues son un poco, entre comillas, recurrentes. Así que bueno, pues estas cosas las podéis escribir. Y esto es muy interesante. Escribir sobre los sueños es una cosa muy interesante. Además, también una cosa que, bueno, pues que es muy bonita leer a lo largo de los años, cuando pasan los años, pues ver esos sueños que has tenido. Bueno, porque bueno, yo no lo digo porque yo lo haga, sino porque ya otras personas me lo han contado. Bien. Tercer ejercicio, también muy sencillo, que consiste en cambiar el final de una historia que ya conocemos. De nuevo, otra vez, a partir de una historia que nos encontramos, o de una película, de un libro, de lo que queramos, pues ya tenemos un final, pues tomamos un punto de referencia, da igual cuándo, en el que a partir de ahí modificamos todo lo que pasa. Y entonces también nos sirve para buscar diferentes alternativas, buscar un final diferente, pensar un poquito de otra manera totalmente distinta a cómo es el cuento original, lo cual pues de alguna manera nos dispara mucho también la creatividad, el imaginarnos finales alternativos, y bueno, pues es una manera muy divertida también de darle ese final que todos queremos o que todos queríamos para determinados momentos. Por ejemplo, si os imagináis Game of Thrones, Juego de Tronos en español, pues todo el mundo estaba muy descontento con ese final, esa última temporada. No voy a hacer spoiler, pero bueno, pues hubo mucha gente que se dedicó a escribir un final alternativo. Pues eso es una cosa que podemos hacer, escribir finales alternativos de las historias que ya conocemos. Así que ese tercer ejercicio. Bueno, 3 cosas. Como os decía, primero, cambiar la manera de narrar la historia o contar una historia a través de los ojos de otra persona, es decir, cambiar el narrador, simplemente pues buscar otro protagonista que narra la historia desde su punto de vista. Segundo, escribir sobre un sueño que hayas tenido, o un sueño en general, utilizando sobre todo pretérito imperfecto. Y tercero, cambiar el final de una historia que ya conocemos. 3 ejercicios muy sencillos, como veis, y no os descubro nada del otro mundo, pero esta es un poco la dinámica de pensamiento a la hora de crear estos ejercicios. Son cosas muy sencillas que, bueno, hay muchísimos más juegos, muchísimos más ejercicios que os puedo compartir en otros episodios si queréis, y que, bueno, pues ya os digo que son muy sencillitos, y luego la gracia, como os digo, es que alguien os corrija esos textos para ver que realmente estáis utilizando las expresiones y el vocabulario en el contexto adecuado y que lo estáis utilizando de la manera adecuada. Así que, bueno, pues espero que estos juegos o estos ejercicios, me da igual cómo queráis llamarlos, os sirvan un poco para empezar a construir vuestros propios ejercicios, a empezar a construir vuestros propios juegos, y os divirtáis y le deis otro enfoque al tema de la escritura, porque de verdad que escribir en otro idioma es mucho más bonito de lo que en principio parece. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Esto ha sido por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas. Ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast. Si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentspanish.express. Que tengáis muy buen miércoles.